En el bullicio de la gran ciudad, donde los trajes grises parecían fundirse con el concreto de los edificios, cada mañana era un desfile de prisa y poder. La ciudad se llamaba Ciudad Global, un centro neurálgico de innovación, especulación financiera y desigualdad elegantemente maquillada con tecnología de punta. El edificio Dominion se elevaba como un monolito de vidrio azul, su fachada reflejando el cielo con un aire de arrogancia. Allí se encontraba la sede regional de Archeon Capital, una de las aceleradoras tecnológicas más influyentes de América Latina. Eran las 7:47 a.m., y el lobby ya estaba lleno de jóvenes ejecutivos, asistentes hiperconectados y fundadores de startups con ropa deportiva de marca y sueños inflados por rondas de inversión. Todos se movían como si fueran parte de una coreografía invisible, siempre mirando pantallas, siempre hablando en inglés. Y entre ellos caminaba Valentín Díaz. Venía de El Tunal, un pequeño poblado en las serranías de Durango, donde el viento silba entre los pinos y los relojes caminan más lento. Valentín tenía 48 años, manos fuertes, piel curtida por el sol y un andar pausado. Su cara, serena y firme, escondía una inteligencia afilada y una historia cargada de silencios. Su ropa, aunque limpia y digna, contrastaba con la estética minimalista del lugar. Camisa blanca sin marca, pantalón beige, zapatos viejos que contaban kilómetros de caminatas por terracerías. Traía consigo una mochila de tela negra y dentro de ella un cuaderno de hojas cuadriculadas lleno de dibujos técnicos, cálculos y esquemas, todos hechos a mano, con pluma azul y reglas de trazo. Un arte extinto en una era de CAD y pantallas táctiles. Mientras cruzaba el vestíbulo, algunos empleados lo esquivaban sin mirarlo. Otros, al notar su acento al preguntar por el piso 43, comenzaron a murmurar. «Creo que se perdió», dijo una recepcionista de cabello corto y voz nasal. «Tal vez viene a dejar un pedido», respondió otro. Valentín mostró con educación una hoja impresa que decía en letras grandes: Meeting, Edgar Coleman, 8:30 a.m., Floor 43, Archeon. Intentó explicarse en su inglés quebrado. Excuse me, I have meeting with señor director, engineer. Ah, claro, with the señor director, replicó un joven con gafas. Good luck with your presentación. ¿Seguro que no es para mantenimiento?, bromeó alguien más, provocando risas. Valentín no respondió. Bajó la mirada con una leve sonrisa, como quien ha escuchado esa canción demasiadas veces y ha aprendido a no bailarla. No era la primera vez que lo juzgaban por su apariencia, ni por su habla, pero sí sería la última vez que lo subestimaban. Fue entonces cuando Carla Mena, una asistente administrativa de la empresa, se acercó al ver el papel en sus manos. «¿Valentín Díaz?», preguntó, leyendo el nombre con sorpresa. «Lo estábamos esperando desde ayer». «Disculpe, señor. Pase por aquí, por favor». Las risas se congelaron. Los empleados que se burlaban guardaron silencio mientras veían cómo aquel señor confundido era escoltado hacia el elevador VIP, directo al corazón de la empresa. En el piso 43, la atmósfera era distinta. Oficinas de cristal, muebles de diseño escandinavo, pantallas con gráficas de inversión en tiempo real y silencios calculados. Allí lo recibió Edgar Coleman, vicepresidente de Desarrollo Tecnológico de Archeon. Mr. Díaz, thank you for coming. We've read your technical brief. Impressive concept. Very innovative. Valentín asintió, comprendiendo solo partes. Respondió con voz firme. Es un sistema híbrido que reduce el consumo de diésel en un 32%. Funciona con paneles solares adaptados a maquinaria pesada. Lo he probado en cosechadoras y tractores de la zona. Funciona. No es teoría. Junto a Coleman estaban 3 ingenieros jóvenes, 2 de India y 1 de Chile, quienes sí hablaban español. Rápidamente tradujeron los detalles, y Valentín, sin necesidad de computadoras, comenzó a explicar el sistema con sus esquemas hechos a mano. Dibujó el flujo energético, el redireccionamiento de carga, la forma en que utilizaba condensadores reutilizados de viejos motores industriales. Los ingenieros lo miraban boquiabiertos. Su conocimiento era profundo,
práctico y, sobre todo, probado. Aquello no era un inventor soñador. Era un maestro de la mecánica rural, con una visión concreta y ecológica. ¿Quién más ha visto esto?, preguntó uno de los técnicos, con voz baja. Nadie, respondió Valentín. Solo ustedes. Pero una empresa de Canadá, Sunfront Systems, me ofreció comprar la patente. Acepté. Me pagaron en silencio, sin anunciar nada. Yo no sabía lo que valía, hasta después. Edgar Coleman frunció el ceño. Sunfront Systems era uno de sus clientes, y Valentín acababa de revelar algo que ni él mismo sabía. Aquel hombre frente a él era la fuente de una tecnología que ya estaba siendo valorada en millones. Y entonces vino la revelación. ¿Sabe usted que esa tecnología está siendo integrada ahora mismo en una flota de maquinaria John Deere?, preguntó uno de los técnicos. No, pero lo imagino. Yo solo vendo ideas. Pero ya aprendí algo. ¿Qué aprendió? Que si no hablas su idioma, creen que no entiendes el juego. Pero el juego no está en cómo se habla. Está en cómo se transforma una idea en acción. Edgar asintió. Por primera vez, lo miró con respeto. Mr. Díaz, we'd like to discuss a possible strategic alliance. Joint development. Maybe equity in future implementations. Valentín sonrió. No vengo a pedirles inversión. Vengo a revisar en qué van a invertir. Tengo acciones aquí, dijo sacando un documento. Compré parte del fondo matriz, a través de un intermediario. Ustedes ya me pertenecen. Un poco. El silencio fue inmediato. Uno de los ingenieros abrió los ojos. ¿Usted es el nuevo accionista anónimo? Sí. Y quiero saber quién trabaja con respeto, y quién solo sabe reírse del acento de un hombre. Edgar palideció ligeramente. No por miedo, sino por la repentina conciencia de cuán superficial podía ser la percepción. Horas después, Valentín salió del edificio por la misma puerta por donde había entrado. Ya no necesitaba presentación. Los mismos empleados que se rieron ahora lo miraban con desconcierto. Uno incluso intentó disculparse, torpemente. Disculpe, señor. No sabíamos quién era. Valentín se detuvo, mirándolo a los ojos. Yo sí sabía quiénes eran ustedes, dijo con voz serena. Por eso vine sin corbata. Y siguió su camino. Esa noche, desde su hotel, Valentín llamó a su hija, Camila, de 17 años, que vivía con su madre en Durango. ¿Cómo te fue, pa?, preguntó ella. ¿Se rieron de mí por no saber inglés?, respondió, sin drama. ¿Y qué hiciste? Escuché, observé, esperé, y luego les recordé que el que no entiende no siempre es el más tonto. A veces es el más paciente. Camila rió. Te amo, papá. Y yo a ti, hija. Vamos a construir algo. Algo donde la gente como nosotros no tenga que pedir permiso para ser tomada en serio. Camila guardó silencio. Sabía que su padre hablaba en serio. En algún lugar del norte, entre montañas, el eco de un nuevo comienzo comenzaba a resonar. Y lo hacía en español. Los días siguientes a su inesperada aparición en Archeon transcurrieron con una mezcla de incomodidad y expectación. Nadie sabía exactamente cómo tratar a Valentín. Algunos intentaban ganarse su simpatía con frases en español mal pronunciadas. Otros lo evitaban como si su sola presencia revelara hipocresías mal enterradas. Lo cierto era que su nombre circulaba ahora por los pasillos de la empresa con una mezcla de temor, curiosidad y algo de vergüenza. Pero Valentín no buscaba venganza. Buscaba comprensión. Quería saber cómo una empresa como Archeon podía tener tanto talento técnico y, sin embargo, tan poca capacidad para ver más allá del inglés, del acento, del traje. Había algo podrido en su base, y no iba a ignorarlo. Uno de los pocos que se le acercó con honestidad fue Ravi Sharma, un ingeniero de origen indio que había pasado por lo mismo. They laughed at my accent too, le dijo, en un español titubeante pero sincero. Until I built the new data engine. Then they listened. Así es este mundo, respondió Valentín. Te escuchan cuando les conviene. Fue Ravi quien lo introdujo al corazón técnico de la empresa, el laboratorio G3, donde se desarrollaban los proyectos más confidenciales. Allí, entre servidores, impresoras 3D y drones experimentales,
Valentín encontró algo más valioso que un laboratorio. Encontró dudas. Había un prototipo, una máquina de eficiencia energética que prometía revolucionar la industria del transporte pesado. Pero algo en su diseño le resultaba familiar, muy familiar. El núcleo del sistema utilizaba un mecanismo similar al que él había esbozado hacía años en su taller, cuando aún soldaba piezas con soplete y no tenía más que papel reciclado para hacer planos. ¿Quién diseñó esto?, preguntó. Ravi revisó los documentos. Un equipo liderado por Miguel Otero, director técnico de innovación. Pero este diseño fue subido hace apenas 3 semanas. 3 semanas, justo después de que Valentín había enviado su propuesta. Algo en su estómago se retorció. Lo había visto antes. Grandes empresas tomando ideas de los invisibles, cambiando apenas lo suficiente para llamarlo inspiración, borrando nombres, acentos, historias. Esa noche, en su habitación de hotel, Valentín repasó sus notas una y otra vez. Encendió su vieja laptop, abrió archivos de hace años, comparó planos. El diseño en el laboratorio de Archeon era una copia alterada de su sistema de acoplamiento solar. Los errores eran los mismos. Las soluciones, improvisadas también. No había duda. Estaban robándole su idea, y lo peor, lo hacían desde dentro. Al día siguiente, Valentín pidió una reunión con Lucía Montiel, directora jurídica de la empresa. Era una mujer dura, perspicaz y con una reputación de temer. Él sabía que ir directamente a ella era saltarse la jerarquía, pero también sabía que el tiempo apremiaba. «Señor Díaz, ¿qué puedo hacer por usted?», preguntó, sin sonreír. «Vine a mostrarle algo», dijo, extendiéndole 2 planos. «Este fue el diseño que entregué hace meses. Este otro es el que ahora circula en su laboratorio como prototipo. Quiero saber cómo llegó allí». Lucía los revisó con una ceja levantada. Comparó líneas, mediciones, estructuras. «¿Está insinuando?». «No insinúo, afirmo. Me robaron». Lucía lo miró por primera vez con interés. «Y sin embargo, usted es uno de nuestros nuevos accionistas. Precisamente por eso no grito, pero no voy a callar». La abogada respiró hondo. Había visto muchas veces ese tipo de enfrentamientos, pero rara vez con un hombre como Valentín. Sereno, directo, sin arrogancia pero sin miedo. «Déjeme hacer algunas llamadas», dijo al fin. «Si lo que dice es cierto, no todos en esta empresa sobrevivirán». Mientras tanto, Valentín comenzó a recibir llamadas desde Canadá. La empresa Sunfront Systems quería establecer una alianza con Archeon, utilizando su invención como columna vertebral de una nueva generación de maquinaria energética. «You will lead the Latin American division», le dijo un ejecutivo canadiense. «But we need transparency. We suspect Archeon might be compromising your patent». El juego ya no era solo empresarial, era legal, y era ético. Una tarde, mientras caminaba por el parque lineal frente al edificio, Valentín recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Deja esto. No tienes idea con quién te estás metiendo. Última advertencia». No se asustó, pero por primera vez entendió que lo que había comenzado como una burla por su inglés se había transformado en algo más grande. Algo oscuro. No solo se estaban riendo de su acento, querían borrarlo. Pero Valentín, que había aprendido a soldar con 12 años y a sobrevivir con dignidad entre los olvidados, no iba a retroceder. Había cruzado la frontera del respeto. Ahora venía por justicia. El aire dentro de Archeon se volvía más denso con cada día. Aunque nada se decía en voz alta, la tensión se colaba entre escritorios y pasillos como electricidad estática. La figura de Valentín Díaz ya no era solo una rareza silenciosa. Era una amenaza palpable. Lucía Montiel había iniciado discretamente una auditoría técnica, presionada por el temor a una demanda que podría destruir la reputación del fondo, y con ella, su propia carrera. Mandó a revisar las fechas de modificación del archivo, que contenía el prototipo sospechoso. Encargó a un grupo reducido de especialistas en propiedad intelectual que analizaran los trazos, las versiones del sistema de desarrollo CAD y la metadata oculta de los archivos. 2 días después,
Encontró lo que temía. El archivo original tenía como autor a Valentín Díaz, registrado desde un IP rural de Durango. El documento de Archeon era una copia exacta, ligeramente modificada, con un autor diferente, Miguel Otero, jefe del laboratorio G3. Esto es robo intelectual, dijo uno de los auditores, y encubrimiento, si sabían lo que hacían. Lucía cerró el folder con un gesto duro. Sabía lo que esto significaba. Otero no había actuado solo. Alguien más había validado el proyecto, firmado su inclusión en la lista de desarrollos internos, y lo había hecho después de la llegada de Valentín. Había un círculo de complicidad, y tal vez, de sabotaje. Mientras tanto, Valentín se reunía con Ravi en un pequeño café fuera del edificio. Hablaban en voz baja, entre planos y papeles arrugados. «Hay algo que no entiendo», dijo Valentín. «Si Otero quiso robar la idea, ¿por qué presentarla tan pronto? ¿No era mejor esperar?» Ravi miró alrededor y luego respondió: «Porque necesitaban justificar una subvención. Un fondo de innovación europeo. Archeon la obtuvo diciendo que desarrollaban soluciones energéticas propias. Tenían que presentar un prototipo. Y tú llegaste en el momento justo para que pareciera suyo». Valentín apretó los labios. «Entonces no fue casualidad, no fue un robo improvisado, fue planeado». Ravi asintió. «Y hay más. Encontré un repositorio oculto en el servidor interno. Allí están todas las versiones de los planos, y las modificaciones tienen las iniciales AB». «¿Quién es AB?», preguntó Valentín. «Ana Bejarano, la directora de innovación, y también forma parte del comité de inversión que aprobó tu entrada como socio. Ella sabía quién eras». Valentín se quedó en silencio. Aquello ya no era un caso aislado, era una red. Esa noche, en la habitación del hotel, Valentín llamó a su viejo amigo de juventud, Elías Zúñiga, ahora abogado especializado en propiedad industrial en Monterrey. «Te van a presionar para que firmes un acuerdo confidencial», le dijo Elías. «Te van a ofrecer dinero. Te van a decir que fue un malentendido. No firmes nada sin que yo lo revise. No me interesa el dinero, Elías. Me interesa que esto no se repita. Ni conmigo, ni con nadie. Entonces prepárate. Porque lo que viene no es técnico, es político». A la mañana siguiente, Valentín fue citado a una reunión informal con Ana Bejarano. Era en la sala de juntas del piso 42, una sala de cristal con vista panorámica al centro de la ciudad. Allí lo esperaba Ana, elegante, segura, con un dossier en la mano y una sonrisa de hielo. «Señor Díaz», comenzó con tono cortés, «antes que nada, quiero pedirle disculpas por cualquier malentendido que haya ocurrido con respecto a su trabajo. Hemos detectado una coincidencia desafortunada, pero estoy segura de que podremos resolver esto como adultos». Valentín no respondió. Ana continuó: «Le proponemos un acuerdo, reconocemos su contribución, le ofrecemos un bono de compensación de $400,000, además de una participación minoritaria en los beneficios del producto que está en desarrollo. A cambio, firmaría un documento de confidencialidad y renunciaría a cualquier acción legal o pública». Valentín la miró en silencio. Luego sacó de su mochila un viejo destornillador y lo colocó sobre la mesa. «¿Sabe qué es esto?», preguntó. Ana lo miró, confundida. «¿Un destornillador? ¿Por qué?». «Es lo que usaba cuando inventé el sistema que ustedes copiaron. No tenía una laptop, no tenía ingenieros, solo tenía esto y una idea. Y ahora me piden que me calle. Como si con dinero se pudiera comprar lo que ustedes nunca construyeron». Ana endureció la expresión. «Esto podría escalar, señor Díaz. Nadie quiere eso. Yo sí». Se levantó y salió de la sala, sin mirar atrás. Horas después, se filtró un correo anónimo a varios medios digitales de tecnología, un dossier con los planos originales de Valentín, los documentos internos de Archeon y la comparación entre ambos diseños. También incluía una lista de fechas y firmas internas. El asunto del correo era claro: tecnología robada, inversores engañados, historia real. Los teléfonos de la empresa no tardaron en sonar, y en el Tunal, un pueblo hasta entonces invisible, los vecinos empezaban a
Oír en la radio que uno de los suyos estaba por cambiar las reglas del juego. El escándalo estalló como una granada de precisión. La filtración anónima del correo, difundido por varios portales tecnológicos independientes y replicado por cuentas influyentes en redes sociales, generó una ola de indignación que ni Archeon ni sus socios internacionales pudieron contener. En cuestión de horas, Valentín Díaz se volvió tendencia en México, Argentina y Canadá. La historia del hombre que inventó entre montañas lo que los trajes intentaron robar conectó con miles de personas. Pero con cada retweet, cada noticia y cada comentario, los altos mandos de Archeon se replegaron. Valentín fue llamado a una junta extraordinaria con el comité ejecutivo. Lo hicieron esperar en una sala cerrada, sin ventanas. Había 3 abogados, 2 ejecutivos senior y una mujer de traje oscuro que se presentó como consultora de crisis reputacional. Señor Díaz, es fundamental que entendamos algo, comenzó uno de los abogados. Usted ha hecho públicas pruebas de un conflicto legal que, en 1900 principio, debía resolverse de forma interna. Eso viola su acuerdo como accionista. ¿Y qué parte de ese acuerdo permite que me roben mi invento? Respondió Valentín, sin levantar la voz. Lo que está en juego aquí, intervino la consultora, no es solo una patente, es la estabilidad de una empresa que emplea a cientos de personas y tiene compromisos internacionales. Le pedimos que colabore. ¿Colaborar? ¿Callarme otra vez? Replicó él mirando a cada uno con firmeza. Lo intentaron con dinero. Ahora lo intentan con culpa. ¿Mañana qué será? ¿Miedo? Los abogados se miraron. El juego de presión no estaba funcionando. Mire, dijo uno de ellos, cambiando de tono. Le proponemos algo distinto. Usemos su historia. Convirtámosla en narrativa oficial. Usted como el inventor originario, nosotros como el puente para llevar su invención al mundo. Compartimos crédito. Co-creadores. Valentín rió por primera vez. Ahora sí suena a negocio. Pero hay un problema. Yo no co-creé nada con ladrones. Se levantó y se fue. Al salir del edificio, notó algo extraño. Un coche negro lo seguía a distancia. No era paranoia. Había crecido en una región donde las amenazas no eran sutiles. Tomó una calle secundaria, dobló en una farmacia y llamó a Elías, su abogado. Están tratando de asustarte, dijo Elías. Si te siguen, denúncialo. Pero sobre todo, graba todo lo que puedas. Voy a hacer algo mejor, dijo Valentín. Voy a hablar. Esa misma noche, aceptó una invitación para participar en 1900, un programa de radio nacional llamado El Horizonte, conducido por Irene Palacios, una periodista con reputación intachable, especializada en derechos laborales y científicos. Esta es la historia que América Latina necesita oír, le dijo Irene en la llamada previa. Pero tienes que estar listo. Una vez que hables, no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió él. La entrevista fue transmitida en vivo a las 10:00 p.m. y duró más de 1 hora. Valentín habló de su infancia en el Tunal, de cómo aprendió a reparar motores viendo a su padre, de las noches sin electricidad donde soñaba con capturar el sol para darle energía al campo. Habló de su invento, de los correos ignorados, de la reunión en Archeon, del intento de robo y de la amenaza. No quiero venganza, dijo, con voz clara. Quiero que el sistema deje de premiar al que sabe vender y empiece a valorar al que sabe construir. No quiero una empresa. Quiero un país donde los inventores no tengan que esconderse detrás de un intermediario para que los tomen en serio. El país escuchó, y algo comenzó a temblar. Al día siguiente, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología emitió un comunicado solicitando una investigación sobre el caso. Varios diputados propusieron reformas para proteger a los inventores rurales. Universidades comenzaron a contactarlo. Medios internacionales pidieron entrevistas. Pero en Archeon, las puertas se cerraban. Le cancelaron el acceso a sus oficinas. Su correo corporativo fue desactivado. Le negaron entrada al sistema interno. Le estaban borrando. Pero Valentín, que había aprendido a sobrevivir donde no había caminos, no dependía de pasillos prestados.
Se fue directo a las oficinas de Zoom Front Systems en México, quienes lo recibieron con aplausos y una oferta que cambiaría su destino. «Queremos que lideres una nueva división», le dijo el CEO regional. «Un laboratorio para inventores rurales, financiado por nosotros, autónomo, con tu nombre». Valentín pensó en su padre, en su hija, en cada vez que alguien se rió de su acento. «Acepto, pero con una condición. Dime, que se enseñe en español, y que los ingenieros aprendan también a escuchar, no solo a hablar». Esa tarde, mientras firmaba el acuerdo, una notificación llegó a su celular. Archeon había presentado una denuncia en su contra por difamación corporativa y fuga de información confidencial. La guerra estaba declarada. Pero Valentín ya no era invisible. Ahora tenía voz, y la estaba usando, para abrir puertas que llevaban siglos cerradas. La noticia de la demanda presentada por Archeon contra Valentín cayó como una provocación calculada. Lejos de silenciarlo, encendió la mecha de un conflicto que ya no era privado, ni técnico, ni siquiera empresarial. Era político, social y cultural. Las redes sociales estallaron. Activistas, ingenieros, periodistas y ciudadanos comunes con historias similares comenzaron a contar sus propias experiencias. Ideas robadas, talento ignorado, conocimiento despreciado por no venir envuelto en inglés ni traje. El hashtag cambió. Ya no era solo Nara Valentín Díaz. Ahora era Yo también inventé, y miles lo usaron. En un pequeño auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Valentín se paró frente a una multitud que rebasaba el aforo. La invitación original había sido para dar una conferencia técnica sobre su sistema híbrido, pero se convirtió en un acto político espontáneo. Había estudiantes de ingeniería, maestras de comunidades rurales, campesinos, obreros, académicos. «Nos enseñaron que el conocimiento es académico», dijo. «Pero mi padre aprendió a soldar viendo a otros, y yo lo aprendí de él. La sabiduría no necesita títulos, necesita tierra y respeto». Los aplausos no se hicieron esperar, pero no todos eran gestos de apoyo. Desde la última fila, un hombre con gafas oscuras y auricular reportaba cada palabra a través de su celular. Mientras tanto, en una oficina de piso alto en Toronto, el CEO global de Archeon, Frederick Lang, seguía el caso con creciente preocupación. Las acciones del fondo habían caído un 4.7% en una semana. Los inversionistas comenzaban a hacer preguntas. Se hablaba de sabotaje interno, de fuga de capital humano, de riesgo reputacional sistémico. «¿Por qué seguimos atacando a este hombre?», preguntó en inglés furioso. «Porque si lo dejamos hablar, otros lo seguirán», respondió uno de los directivos. «Entonces más vale que tengan razón», dijo Lang. «Porque si descubro que sí le robaron, no solo van a rodar cabezas. Voy a 1980 refundar esta empresa desde cero». En México, Valentín fue convocado por el Congreso para exponer su caso ante una comisión de innovación y justicia. Era la primera vez que un inventor sin universidad era escuchado como experto en un recinto oficial. Con voz pausada, mostró los planos, las fechas, los correos. Pero más allá de los datos, fue su testimonio lo que conmovió a todos. «No quiero ser mártir, ni héroe. Solo quiero que el próximo niño que dibuje un motor en la tierra con un palo no tenga que vender su idea a escondidas. Quiero que crean en él, así como no creyeron en mí». Silencio. Y luego, aplausos. De pie. Poco después, recibió una visita inesperada. Lucía Montiel, la directora jurídica de Archeon, tocó la puerta de su nuevo laboratorio. Una nave aún sin terminar en las afueras de Querétaro, con un sobre en la mano. «He renunciado», dijo. «No puedo defender lo indefendible, y quiero ayudarte». Dentro del sobre había un documento interno confidencial. Una minuta de una reunión donde Ana Bejarano y Miguel Otero discutían cómo modificar los archivos originales de Valentín para simular un desarrollo interno. La firma de ambos estaba al pie. «Con esto no solo ganas el caso», dijo Lucía,
lo destruyes. Valentín respiró hondo. Ya no era un simple conflicto legal. Era una batalla por la verdad. El juicio comenzó un mes después. Fue televisado por petición de la defensa, para garantizar transparencia. Los abogados de Archeon argumentaron confusión técnica y similitudes inevitables entre soluciones análogas, pero el testimonio de Valentín, los documentos de Lucía y la intervención de Ravi, quien declaró como testigo clave, fueron demasiado contundentes. La jueza, en un fallo inusualmente claro, declaró: este tribunal reconoce a Valentín Díaz como único autor del sistema híbrido objeto del litigio. Archeon Capital deberá retractarse públicamente, compensarlo legalmente y cesar cualquier intento de comercialización no autorizada. En la sala, nadie aplaudió, pero los ojos de Valentín, húmedos, dijeron más que 1000 discursos. Esa noche volvió a llamar a su hija. «Ganamos, mija. ¿Te van a devolver tu dinero? No solo eso, me van a devolver mi nombre». Camila no dijo nada al principio. Luego, con voz entrecortada: «Papá, quiero estudiar ingeniería, como tú». Él sonrió. «Tú vas a inventar cosas que yo ni soñé». Lo que siguió fue un movimiento. En solo 6 meses, el laboratorio Valentín Díaz recibió más de 1000 solicitudes de 1909 jóvenes inventores de zonas rurales. Firmaron acuerdos con universidades, lanzaron convocatorias en lenguas indígenas y comenzaron a diseñar un nuevo modelo de innovación, no vertical, no corporativo, sino comunitario. Valentín se convirtió en referente global, pero siempre repetía lo mismo: yo no soy el genio, soy la chispa. La tormenta ya venía. Los reflectores, las entrevistas y los homenajes llegaban sin pausa, pero en medio de la euforia nacional, Valentín se sintió cansado. No del trabajo, sino del eco constante de voces que ahora sí lo escuchaban, cuando por tantos años lo habían ignorado. La exposición tenía su precio. Su vida privada comenzaba a difuminarse, y el silencio, ese compañero de años, se volvía un lujo raro. Fue entonces cuando decidió volver. Tomó un camión hacia El Tunal, su pueblo natal, cruzando las carreteras estrechas del norte, los caminos de grava que había transitado en su juventud y los campos donde todo había empezado. El Tunal seguía igual. El viento seguía soplando entre los pinos y las casas, algunas de adobe, otras de bloc sin pintar, parecían resistir al tiempo con terquedad. Lo recibió su hermana, Juana, una mujer fuerte que lo abrazó sin palabras. «Pa, te dejó algo», le dijo. Lo tenía guardado en el taller, bajo los fierros viejos. Lo encontró Toño hace poco, limpiando. Era una caja de madera agrietada. Adentro una libreta vieja, hojas sueltas, dibujos hechos a lápiz, y una carta, escrita con letra nerviosa y torpe. «Valentín, si un día lees esto, es porque lograste lo que yo no pude. Yo también inventé cosas, pero no sabía cómo enseñarlas. Me reí de ti cuando dijiste que ibas a hacer un motor que volara con el sol. No era burla, era miedo. Miedo a que te pasara lo mismo que a mí, que nadie te creyera. Tenía ideas, hijo, muchas, pero vivíamos en un país que a los hombres de manos sucias los ve como peones, no como genios, y uno se acostumbra a callar, a mirar como otros se llevan el mérito. Pero tú no te callaste. Ya ganaste, aunque pierdas. Tu voz es mi revancha, tu nombre es el mío también». Valentín se quedó largo rato sin moverse. Las palabras de su padre, don Ramiro, el herrero serio que lo crió con disciplina férrea y pocas caricias, lo golpeaban con más fuerza que cualquier juicio. Su herencia no era solo de trabajo, era de silencio. Silencio heredado, transmitido de generación en generación, como si pensar fuera un privilegio de otros. Y ahora, por fin, ese silencio había sido roto. Decidió restaurar el viejo taller, no por nostalgia, sino como acto de justicia. Entre tornos oxidados y herramientas improvisadas, comenzó a reunir a niños y jóvenes del pueblo. Les enseñaba a soldar, a medir, a dibujar sus ideas. «No importa si no saben inglés», decía. «Lo importante es que sepan preguntar». Ese taller se convirtió en un anexo del Laboratorio Nacional, y desde allí surgieron proyectos insólitos.
un sistema de riego que se alimentaba con el viento nocturno, una bicicleta capaz de cargar baterías para lámparas rurales, una incubadora portátil hecha con materiales reciclados. Pero su lucha aún tenía enemigos. Archeon, aunque derrotada en tribunales, se negaba a desaparecer. Reestructuraron su junta, despidieron a los responsables directos y lanzaron una campaña de reposicionamiento. En ella, hablaban de inclusión, de diversidad, pero nunca mencionaban a Valentín. «Te quieren borrar de nuevo», le dijo Irene Palacios, la periodista. «Ahora sin atacarte, solo ignorándote, invisibilizándote otra vez». Valentín no se molestó, sonrió. «Ellos tienen cámaras, yo tengo tierra». Poco después, fue invitado a hablar ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra. Su discurso fue breve, pero devastador. Durante años, los sistemas de patentes protegieron a los que podían pagar, no a los que podían crear. Eso tiene que cambiar. Porque si el futuro depende solo del capital, entonces estamos enterrando la innovación en el mismo lugar donde nació. En la calle, en el campo, en los talleres anónimos. Y al finalizar, pidió una reforma. Un fondo internacional para inventores sin universidad, sin conexión, pero con ideas. Se aprobó un año después. De vuelta en México, Valentín comenzó a escribir un libro. No de ciencia, ni de ingeniería, sino de vida. Lo tituló El ruido del Linonescentus, Sol, en honor a la primera vez que escuchó un panel solar encender una radio en su pueblo. Era su forma de dejar legado, porque las máquinas se oxidan, pero las historias, si son verdaderas, nunca se apagan. Un año había pasado desde el juicio. La figura de Valentín Díaz se había consolidado como símbolo nacional e internacional de resistencia y sabiduría no académica. Su rostro, antes invisible en los pasillos de los grandes corporativos, ahora aparecía en murales de universidades rurales, en las portadas de libros y en manuales de innovación comunitaria traducidos al náhuatl, mixteco y otomí. Pero mientras el mundo lo celebraba, Archeon luchaba por sobrevivir. La empresa, golpeada por escándalos internos, había visto cómo sus socios estratégicos se retiraban uno tras otro. El fondo canadiense vendió su participación, las oficinas de Buenos Aires y Sao Paulo cerraron, y en México, el edificio Dominion tenía ya 4 pisos vacíos. Sin embargo, un grupo reducido dentro de Archeon, liderado por el nuevo director ejecutivo regional, Gabriel Rivas, comenzó a impulsar una iniciativa diferente. No un lavado de imagen, sino una refundación moral. Quisieron lo impensable: pedir ayuda a quien habían despreciado. Rivas pidió una reunión con Valentín, no a través de correos fríos, sino personalmente. Viajó hasta Querétaro y esperó en la recepción del Laboratorio Díaz por más de 1 hora. Cuando finalmente fue recibido, se encontró con un hombre sereno, de mirada firme, pero sin rencor visible. «No vengo a justificar el pasado», dijo Rivas, con voz pausada. «Vengo a proponer el futuro. Queremos transformar Archeon en una aceleradora para inventores rurales. Queremos que tú seas parte, o que nos digas cómo hacerlo bien». Valentín lo escuchó sin interrumpir. «Antes quisieron borrarme», dijo al fin. «Ahora quieren que los salve». «Sí», respondió Rivas, sin evasivas, «porque tú ganaste donde nosotros fracasamos. ¿Y qué pasará con los que me robaron? Fueron despedidos. Pero el daño ya está hecho. Y no basta con castigar. Hay que reconstruir». Valentín se quedó en silencio. Miró por la ventana, donde un grupo de jóvenes soldaba estructuras para un prototipo de sistema hidráulico rural. «Te voy a dar una sola oportunidad», dijo. «No como consejero, no como inversionista, sino como maestro». El acuerdo fue inédito. Archeon cedió el 51% de su nueva división de innovación a la Fundación Díaz, que ya operaba laboratorios en 6 estados mexicanos. Se creó un comité ético, conformado por inventores indígenas, académicos rurales y técnicos autodidactas. Por primera vez, la base de una empresa de innovación no eran ejecutivos de MBA, sino campesinos con ideas. Se le llamó Iniciativa Raíz. Las resistencias internas no tardaron en surgir.
Varios ejecutivos antiguos renunciaron. Otros filtraron correos intentando desprestigiar el movimiento. Pero Valentín tenía algo que nadie podía replicar: confianza social. Lo que no entienden, dijo en una entrevista, es que el futuro no se construye desde arriba. Se siembra. Y lo que se siembra con miedo no florece. Pero lo que se siembra con dignidad crece aunque le falte agua. Meses después, Archeon presentó su primer gran proyecto bajo la nueva dirección. Un sistema de generación eléctrica con residuos agrícolas, diseñado por 3 hermanos de Oaxaca que nunca habían salido de su comunidad. El producto fue patentado a su nombre, con asesoría legal gratuita, y fue distribuido en más de 200 zonas marginadas. Por primera vez, los autores del invento eran los rostros de la campaña publicitaria. Valentín fue invitado al lanzamiento, no como invitado de honor, como fundador. Tomó el micrófono, solo para decir una frase. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. En los pasillos del nuevo Archeon, donde antes solo se escuchaba inglés técnico, ahora se oía una mezcla de acentos, idiomas originarios y conversaciones entre generaciones distintas. Las paredes estaban cubiertas de mapas comunitarios, dibujos de prototipos hechos a mano y fotografías de inventores rurales con sus herramientas. La redención, en este caso, no fue una disculpa, fue una transformación. Y Valentín, sin pretenderlo, se había convertido en el arquitecto moral de un nuevo paradigma. La transformación de Archeon en una empresa ética e inclusiva no pasó desapercibida. Fue celebrada por algunos como ejemplo de redención corporativa, pero también cuestionada por otros que aún desconfiaban de las estructuras que habían intentado silenciar a Valentín. Pero el juicio más complejo, el más implacable, no fue legal ni económico. Fue el juicio social. A medida que el nombre de Valentín Díaz aparecía en libros de texto, documentales y conferencias internacionales, comenzaron a surgir voces escépticas. Algunos acusaban que la historia era una narrativa exagerada, que se había romantizado a un hombre común para satisfacer una necesidad de héroes locales. Otros cuestionaban sus credenciales técnicas. Se filtraron documentos parciales que pretendían desacreditar su invención. Algunos medios intentaron reabrir el caso con nuevas pruebas. Y lo más doloroso, antiguos conocidos del pueblo comenzaron a aparecer en entrevistas, reclamando ser parte de su historia. Yo lo ayudé con los primeros planos, decía un viejo vecino en un canal local. La idea era mía. Él solo la pulió, afirmaba otro. Valentín, por primera vez en años, sintió el cansancio del resentimiento ajeno. ¿Por qué ahora?, le preguntó Camila, su hija, durante una cena sencilla en Querétaro. Porque el éxito hace ruido, y el ruido levanta polvo. Fue entonces cuando Valentín tomó una decisión crucial: abrir públicamente su archivo personal completo, no como defensa, sino como acto de transparencia. Subió a la web sus cuadernos escaneados, sus dibujos originales, fechas, mails, fallos judiciales, incluso los rechazos y correos burlones. Lo llamó el legado transparente. La iniciativa fue aplaudida por universidades y organismos internacionales. Inspiró a decenas de jóvenes inventores a hacer lo mismo. Abrir sus procesos creativos, compartir sus fracasos, mostrar que inventar no es un acto solitario, sino comunitario. En pocas semanas, se formó una red continental de Minames, inventores libres. Se creó una base de datos pública de ideas rurales en desarrollo, protegidas colectivamente por licencias abiertas. Lo llamaron Código Raíz, y con ello, cambió el lenguaje de la propiedad intelectual. En paralelo, el Congreso de México, presionado por el impacto del caso Díaz, aprobó una reforma histórica: la creación de un Sistema Nacional de Protección para Invenciones No Académicas, basado en validación práctica y testimonio comunitario, no en burocracia elitista. El proyecto fue bautizado en su honor: Ley Valentín Díaz. Durante la ceremonia de firma, el presidente, rodeado de inventores rurales, pronunció una frase que conmovió al país: Hoy dejamos de exigirle inglés a la creatividad,
Aún así, el juicio de la verdad seguía su curso. Valentín fue invitado al Foro Internacional de Ética Científica en Barcelona. Allí, frente a académicos de todo el mundo, habló sin tecnicismos. La ciencia no puede seguir siendo propiedad de quienes tienen acceso. La ciencia nace en el hambre, en la escasez, en la necesidad. Y si no aprendemos a escuchar a los que viven allí, no vamos a inventar futuro. Solo vamos a repetir privilegios. El auditorio lo ovacionó de pie, pero al salir, recibió una carta sin remitente, escrita a mano. Ganaste la batalla, pero no olvides que el poder nunca duerme. Hoy te celebran. Mañana, si no sirves al sistema, volverán a borrarte. Cuida tu voz. Cuídala como oro. No se asustó, pero entendió. La verdad no era un triunfo permanente. Era una responsabilidad. De regreso en México, Valentín reunió a su equipo y les dijo: «Ya no se trata de mí. Se trata de que nunca más tenga que haber otro como yo, que tenga que mendigar para ser escuchado». Fundaron entonces la Escuela de la Voz Silenciada, un centro itinerante que recorría pueblos enseñando no solo a inventar, sino a documentar, defender y difundir ideas. Y en la entrada de cada aula, pintaron una frase suya: «La verdad no se grita, se demuestra». Así, Valentín enfrentó el juicio más largo de todos, el juicio del tiempo, y salió absuelto, no por los jueces, ni por la historia oficial, sino por cada niño que ahora dibujaba un motor en la tierra, sin pedir permiso. Habían pasado 3 años desde aquel día en que Valentín cruzó el vestíbulo de Archeon por primera vez, ignorado por quienes hoy citaban sus frases en conferencias y construían programas académicos basados en su modelo. 3 años de demandas, conferencias, alianzas, traiciones y sobre todo, siembras. Pero ahora su mirada no estaba en el pasado, ni siquiera en su historia. Estaba en la tierra, no en sentido figurado, sino literal. Valentín había comprado, junto con la Fundación Díaz, un extenso terreno al sur de Guanajuato, una exzona industrial abandonada, llena de escombros y estructuras oxidadas. Muchos lo consideraban un capricho sin futuro. «¿Qué vas a hacer allí?», le preguntó Irene Palacios durante una entrevista. «¿Otro laboratorio?». Valentín negó con la cabeza. «Una ciudad para inventores». Ella se rió al principio, pero luego lo miró con atención. «¿Hablas en serio?». «Sí. Voy a fundar una ciudad donde no se castigue el error, donde no se hable solo en inglés, donde el saber no tenga dueño, y donde las ideas no se patenten para morir en un cajón». El proyecto se llamó Tierra Nueva. Se concibió como una comunidad autosustentable, tecnológica y campesina a la vez, con escuelas-talleres, zonas agrícolas, centros de energía limpia, laboratorios abiertos y viviendas ecológicas construidas por los mismos habitantes. Arquitectos de todo el mundo se ofrecieron a ayudar. Inversores éticos, fundaciones, universidades rurales. Pero Valentín puso una regla inquebrantable. Nadie manda, aquí se decide en asamblea. La propuesta era radical, ningún título era más valioso que una experiencia. Nadie podía hablar por otro. Y toda idea debía traducirse a una acción concreta. En solo un año, Tierra Nueva comenzó a levantarse. Llegaron jóvenes de comunidades marginadas, maestros jubilados, ingenieras desplazadas del sector corporativo, e incluso exejecutivos que renunciaron al sistema para empezar de nuevo. Se diseñaron sistemas de captación de 1700 agua de lluvia, redes de energía solar con baterías recicladas, software educativo libre creado por adolescentes, y materiales de construcción obtenidos de los desechos industriales del terreno. Todo se compartía. Nada se vendía. «Esto no es una utopía», decía Valentín. «Es una venganza funcional contra un mundo que nos negó». En paralelo, los modelos pedagógicos de Tierra Nueva comenzaron a atraer la atención de organismos internacionales. El Banco de Desarrollo de África quiso replicarlo. Organizaciones indígenas en Perú y Bolivia mandaron delegaciones. Incluso Finlandia, referente mundial en educación, pidió colaborar. Pero Valentín fue claro. Si no entienden nuestras raíces, no pueden trasplantar nuestros frutos. Camila, su hija,
Ahora era parte del consejo científico de la fundación. Estudiaba física aplicada con especialidad en energías rurales. Pero más allá de sus logros académicos, lo que más enorgullecía a Valentín era su postura. No vengo a dirigir, vengo a aprender cómo enseñar, decía ella. Padre e hija trabajaban juntos, construyendo un nuevo contrato social con la tecnología, no basado en rentabilidad, sino en pertinencia humana. Una tarde, Valentín recibió la visita de Gabriel Rivas, el ahora exdirector de Archeon, quien había renunciado para trabajar como voluntario en comunidades rurales de Chiapas. Vine a darte las gracias, le dijo. ¿Por qué? Porque me mostraste que ser útil es mejor que ser importante. Valentín sonrió. Bienvenido. Aquí nadie es ex nada, solo futuro. En el centro de Tierra Nueva se colocó una escultura sencilla, una figura de bronce con un cuaderno cuadriculado en la mano y un destornillador en la otra. No tenía rostro definido. Era cualquiera, o todos. Debajo, una frase escrita en náhuatl, español e inglés. Aquí no se entierra el conocimiento, se cultiva. Y así, la tierra, esa misma que lo vio crecer, que lo golpeó con indiferencia, que lo humilló con burlas, fue también la que Lemaos devolvió su lugar, pero no como dueño, sino como semilla. Los años pasaron como las estaciones, con fuerza, con pausa, con retornos. Valentín Díaz envejeció sin dejar de construir. Su rostro se volvió más sereno, sus silencios más largos, sus caminatas más lentas. Pero su mente, esa siguió afilada como la primera vez que soldó una pieza sin manual ni corriente eléctrica. Camila, ahora doctora en energía rural integrada, lo acompañaba en los recorridos por Tierra Nueva. Los niños la llamaban Maestra Viento, porque sus clases al aire libre hablaban de turbinas, pero también de dignidad. Valentín la observaba en silencio, orgulloso, sin interferir. Una mañana, mientras tomaban café en una terraza de adobe, ella le preguntó, ¿te sientes cansado, pa? No, me siento lleno. ¿Y si un día no estás? No importa, ya no soy yo, soy todos los que ya no se callan. Un año después, en una madrugada de viento suave, Valentín falleció en su taller, sin dolor, con el cuaderno abierto sobre el pecho. Tenía un dibujo inacabado, una espiral conectada a una hoja. Nadie supo si era una máquina o un símbolo. Su muerte no fue noticia, fue terremoto. Miles marcharon en silencio, con cuadernos cuadriculados en la mano. En Oaxaca, lo despidieron con música de banda. En Durango, apagaron los postes durante una hora. En Tierra Nueva, los niños escribieron sus nombres sobre tierra mojada, como él lo hacía de niño. Camila tomó su lugar, no para sustituirlo, sino para continuarlo. Bajo su dirección, la Fundación Díaz se volvió una red continental. Los inocentes principios de Tierra Nueva fueron adoptados por gobiernos locales. Se crearon zonas de invención libre en regiones excluidas. Se formalizó el reconocimiento de patentes orales y comunitarias. Y cada año, en el aniversario de su partida, se celebraba el Día de la Voz Recuperada. Pero el mayor homenaje no fue institucional, fue invisible. Fue el niño en Guatemala que encendió una radio con un panel solar hecho de botellas. Fue la abuela en la Sierra de Puebla que inventó un horno solar con espejos viejos y lo compartió en una feria local. Fue el joven en Argentina que patentó en colectivo un sistema de refrigeración sin electricidad, inspirado en su abuelo albañil. Y todos lo mencionaban, no como ídolo, sino como origen. Años después, en un Congreso Mundial de Innovación Ética, Camila subió al escenario con voz firme. Mi padre no inventó una máquina, inventó una forma de no rendirse, de hablar bajo sin dejar de decir todo, de mostrar que el poder no está en la palabra perfecta, sino en la convicción silenciosa. Y cerró con la frase que quedó grabada en piedra, en el nuevo edificio de la Universidad de los Pueblos Inventores. El viento no tiene idioma, pero lleva lejos las semillas. Así terminó la historia de Valentín Díaz. No como un final, sino como un nuevo principio que sigue soplando donde menos lo esperan. Porque los que ríen del que no habla inglés, no entienden que a veces, el verdadero idioma del futuro se escribe con tierra, herramientas y resistencia, y nunca se borra.